En esa época donde el niño iba a segundo de secundaria, había conocido a una mujer que le sacaba 2 años de edad. Él la había conocido cuando él tenía unos 17 años de edad. Se habían conocido por una intermediaria que sirvió para facilitar la comunicación de entre ambos. Terminaron eventualmente siendo pareja pero sin saber cuánto uno le importaría al otro. Lo cierto es que a un inicio esta mujer, a la que llamaremos como la retorcida, era una mujer sumamente cruel pese a todas las injusticias y oscuridades que vivió. La relación era de extrañas a primeras, pues tanto el niño como la retorcida solo deseaban coger por arriba de todo y después desaparecer. Ella tenía un amigo gay, que pese a ser gay solían besarse cuando ambos estaban igual de drogados. El niño odiaba a este sujeto pero le gustaba la retorcida, no quería engancharse, solo sexo. Pero la vida de la retorcida había sido tan vertiginosa que hasta la bondad más inocente del niño fue suficiente para expresar sus más oscuros traumas. Una vez estuvieron en su casa, bebiendo y de hecho, el niño conoció el alcohol gracias a ella. Esa noche ambos habían bebido bastante lo primero que podían y a oscuras la retorcida le confesó al niño que ella había sido abusada sexualmente por unos 3 o 4 años por su padrastro, que le contó a su madre y ella no sabía cómo reaccionar. El niño antes de pensar en sexo o en cualquier otra cosa, solo le preguntó si estaba bien si él la abrazaba, ya que no sabía qué decir esperaba mínimo ofrecer algún consuelo. Esa noche, si bien todo el ambiente se dio para ello hasta ese momento, no tuvieron sexo. El niño no podía ya que ella jamás le contó a nadie esa situación y fue el único que la escuchó y entendió y se quedó. Lo cierto es que solo tuvieron sexo cuando ella lo decía, ya que el niño siempre tuvo miedo de incomodarla o hacerla sentir forzada, por lo que eran contados con los dedos de una mano las veces en las que el niño inició esos actos. A la retorcida le disgustaba todo el círculo femenino del niño y al niño todo el círculo masculino de la retorcida. Cada uno se justificaba de manera válida de alguna u otra manera. Ambos habían pactado de cierta forma alejarse de esas personas. Aunque el niño no respetó eso. Esto debido a que habían actitudes o gustos de ella que no le agradaban para nada y las pocas veces que hablaban, terminaban en discusiones donde la retorcida le reprochaba al niño repetidas cosas. Siendo así que el motivo principal de las discusiones terminaba haciéndose algo mucho más grande, y si ese no era el caso, se volteaba la culpa. Repetidas veces fueron cuando el niño estaba enojado y por alguna u otra razón terminaba él pidiendo perdón. Mientras más avanzaban los años peor era la relación. El niño había descubierto que la retorcida se había metido con varios hombres antes de él, incluidos sus amigos y a inicios de la relación solo por sexo y la retorcida no solo había descubierto que el niño se veía con sus amigas a sus espaldas, sino que también descubrió la pornografía que el niño guardaba. La situación entre ambos se deterioraba más. El niño llegó incluso a un momento mentirle a Mecha y a su amiga, diciendo que desde siempre quiso alejarse pero no sabía cómo, cosa que siempre resultó mentira. El niño recuerda de forma muy clara cómo ambas lo esperaban para alguna explicación racional, ya que él había actuado cobardemente al expresar todo por meros mensajes. Era normal, se estaba volviendo cobarde. ¿Por qué mentiste? Mecha había preguntado eso de una forma demasiado directa apenas él había entrado al salón. Recuerda perfectamente cómo ella estaba cruzada de brazos apoyada sobre un banco mirándolo sin expresión alguna que pueda reflejar el malestar, la confusión, el enojo y la traición de esa situación. El niño había inventado una excusa estúpida para salir de esa situación lo más rápido posible. En los siguientes días sin la compañía de ellas, ni de sus amigos, ya que para la retorcida eran mala influencia, el monstruo acechaba. Violaba la mente del niño llenándolo de pensamientos suicidas, el monstruo le decía que no valía la pena seguir, que era mala persona, que desde que nació hasta ahora él no era más que una espina en el mundo. Una especie de cáncer infeccioso. El monstruo también lo incitó a matar. A matar a quienes hablaban o hablaron con la retorcida, a matar a alguien, quien sea. El monstruo incitó al niño a gritar muchas veces pasó estando frente a la retorcida o a solas. El monstruo también lo incitaba a destruirse la mente con más pornografía, alcohol o lo que sea para que él simplemente se calme. En este período también conoció a la familia de la retorcida, quienes no paraban de joder al niño directa o indirectamente llegando al punto en el que el niño casi terminó a golpes con 2 de sus primos y descubrió que la retorcida tenía una esquizofrenia leve hereditaria de su madre y a veces ataques de ansiedad. Sumado a que era normal en su familia pensar decir cosas y no decirlas.
El niño tenía varios diarios, cuales recopilaban pensamientos o reflexiones, mismas que fueron leídas por la retorcida sin que el niño sepa y después fueron sacadas en cara ante él. El niño quemó ese diario después. El niño tenía una foto de sí mismo, de cuando iba a la primaria, una de las pocas fotos que a él le gustaban de esa época. Él mismo la puso en un marco de Bob Esponja y la colocó en un lugar que le gustaba, calculemos que estaba en cuarto de primaria, cuando sonreía en ese tipo de fotos. La terminó tirando. La retorcida incluso revivió un viejo peluche que él usaba cuando era casi un bebé, una marioneta de un caballo, hermoso, de ojos negros como la noche y cabello real. El niño lloraba cuando la retorcida lo hacía jugar con esa marioneta. Le recordaba al niño cuando no todo era tan oscuro. Aún así algo del niño seguía luchando contra el monstruo, pese a todas las discusiones que tuvo con la retorcida que lo hicieron enloquecer porque ella no lo dejaba hablar o simplemente reprochaba cosas que ya se habían hablado, el niño explotaba o se volvía violento con cualquier otra cosa que no sea ella. El bucle de las discusiones siempre era el mismo. Él traía un problema, ella lo reprochaba o daba la vuelta a la situación, el niño intentaba hablarlo ignorando el enojo de que se evite el tema principal y quedaba ahí. El cuento se repetía de nuevo con la misma situación, pero esta vez ella tendía a insultarlo o cuestionar su masculinidad. Le decía que le faltaban nuevos o que esperaba que solucione los problemas como un hombre. Pero él no podía mirarla mal, porque la asustaba. Tendría sentido, de no ser porque después esa misma mirada era un motivo más para burlarse de él o simplemente molestarlo. Otras veces ella le decía cosas ambiguas a propósito para que el niño pregunte, únicamente para hacerlo sentir mal. Ella odiaba que el niño sea como otro idiota, mas y él odiaba que ella revise sus cosas personales para sacárselo en cara. La situación escaló hasta el punto donde ambos fueron al psicólogo. El niño no tenía problema porque siempre creyó necesitarlo y la retorcida directamente lo necesitaba. El problema es que ella quería que el niño en sus sesiones hablase sí o sí de cómo él debería entenderla y cada que el niño le decía que quería hablar de otras cosas se generaba una nueva discusión. Por semana, era fácilmente calculable unas 4 discusiones. Sin embargo, esa serie de decisiones cuestionables jamás pararon en este lapso. Pues a escondidas, él aún se veía con Mecha. Era lo mejor que podía hacer porque el monstruo acechaba cerca. Ella era su lugar seguro, siempre fue su lugar seguro, cuando cualquiera de los dos estaba mal el otro era su espacio. El niño jamás pudo entender cómo es que ella a pesar de todo lo malo que pasaba entre ambos, siempre le permitía volver. Era algo que el niño a veces pensaba con tanta intensidad que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero jamás pudo resolver o sentía suficiente miedo para preguntar. Lo cierto es que solo eran amigos íntimos. En esas reuniones ambos fumaban ya que Mecha había comenzado con su pequeña adicción al tabaco, una caja o media caja por día. Ambos solo se sentaban a hablar escondidos en la calle o entre los autos. Charlaban de la vida, igual que siempre, de las cosas. Pero en este período el niño solo podía notar cómo la actitud de Mecha se había apagado un poco. Se vieron pocas veces. La única vez que el monstruo salió, fue cuando el niño se enteró que ella se seguía hablando con su amigo gay. La razón era porque él la había defendido una vez en la escuela de un profesor y por esa razón ella no lo podía dejar ir. Aquí el niño dejó de existir momentáneamente. En todas las discusiones, él siempre agachaba la cabeza y respondía sin los insultos de la retorcida. Pero esa vez simplemente explotó. Por primera vez, el niño cegado por el monstruo le gritó, la insultó y la apuró. Ella se encerró en el baño mientras sufría del ataque de ansiedad, pero él siguió. Le dijo que si ella no salía del baño que él iba a entrar y a sacarla, le dijo que mande a la mierda a ese sujeto, le recordó de cuánta gente él tuvo que alejarse, le recordó que estaba solo y por primera vez la llamó de la forma que tanto la atormentó por años, llamándola puta de mierda. Al monstruo no le importó cuántas lágrimas y cuánta hiperventilación tenía. Por primera vez en años, la discusión no terminó con más insultos. Solo en silencio. El silencio del medio de ella y el silencio de la calma de él. Pero el problema no paraba de agravarse, ya que desde ese momento donde ella se sintió menos, acumuló rencor. Un día, el niño y la retorcida tuvieron sexo. Apenas era lo único que los unía. Ese día se descontroló todo, pues, ella creyó que le dijo que parase. Pero no lo hizo. Te dije que pares. El niño en ese momento estando arriba de ella sintió que todo dio vueltas. Definitivamente ella no había dicho nada, pero ¿quién le iba a creer?
El movimiento feminista en ese momento estaba más activo que nunca al punto de que no era necesario mostrar pruebas para encarcelar a alguien por abuso sexual. El niño, sabiendo lo que pasaría, se sintió mal. Paró la situación y se hizo un bollo. Lo peor no era que se sentía mal por lo que sería incriminado, sino y aún así por todas las discusiones, él se sentía mal por ella. El siguiente año fue el peor, a que ella le dijo explícitamente que está esperando a que cumpla los 18 para denunciarlo. Cosa que no pasó, era una amenaza para que él no la deje, pero aún así el niño tenía demasiado miedo por eso. El niño una vez le propuso darse un tiempo, cosa que sorprendentemente la retorcida consideró buena idea. Se juntaron por una última vez a tomar alcohol y dormir juntos. La intención del niño era simplemente pasarla bien, pero terminaron discutiendo por una botella. Guarda lo que quede para después, le dijo ella. El niño creyó que hablaba para cuando se vean de nuevo. Si es que no me la tomo en el tiempo que nos damos. Y esa palabra destruyó la paz. Pues ella no quería recordar que se iban a dar un tiempo, que era una noche para pasarla bien y no pensar en eso. El niño casi explota, solo quería alejarse. Apenas comenzó a hablar y cuando ella lo interrumpió por primera vez, el monstruo se hizo presente. Involuntariamente, el niño extendió su mano y agarró el brazo de la retorcida, apretó apenas, ni tenía intención de dañarla, solo de tocarla para que se calle, en lugar de eso fue más drama. Ella terminó yéndose a la madrugada para después decir que el niño la echó a la calle y después mandar una foto del brazo encelladlo, que supuestamente el niño se lo rompió. La relación de la retorcida y el niño terminó aún más adelante cuando el niño conoció finalmente a otra persona, quien llamamos anteriormente al principio de todo como la pareja, se le presentó a la retorcida como un supuesto amigo, pero conforme fueron pasando los días ambos se fueron haciendo más cercanos hasta que punto en que fue directamente infidelidad. Él ya le mentía de manera descarada sobre lo que haría en el día adornando todo con frases lindas para que ella no preguntase. Después de meses el niño le terminó a la retorcida y ese mismo día tuvo sexo con quien fue su pareja tiempo después. El resto de los días fueron muy curiosos y sin descanso para el niño ni para el monstruo, quien ya había destruido su tórax y su piel y su carne para terminar empollado en su corazón.